Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a este nuevo programa de Reseña Butaca, programa número 8. En esta ocasión vamos a hablar sobre esta película curiosa, esta película de cine francés bastante reciente, que de hecho está todavía en cartelera en algunas salas de México y bueno, también en algunas otras carteleras de Latinoamérica y bueno, posteriormente también estarán en España en el mes de diciembre. Esta película tenemos varias cosas que decir. En lo personal no me agradó del todo y no quisiera yo dar como esta visión tan personalista de alejarme quizá de la crítica de lo bueno o de lo que no estuvo tan bien y decir si me gustó o no me gustó, pero tengo que decirlo porque a pesar de que tiene elementos bastante esenciales, digamos, de un cine que pudiéramos llamar de autor o de arte, creo que se queda bastante corto en su ejecución. La historia de este primer largometraje de Louis Jounet, creo que así se pronuncia y si no alguien me podrá corregir, habla sobre el erotismo y principalmente sobre la emancipación de la mujer del siglo XIX. Pero como decía, no termina por convencernos, no termina por resultar este filme. ¿Por qué no logra convencer? Porque a pesar de que tenemos a estos dos personajes principales representados por Marie y por Pierre-Louis, dos personajes digamos de la aristocracia francesa, que están, digamos, experimentando ciertas cuestiones, principalmente en un erotismo por medio de fotografías, por medio de cartas, por medio de poemas. No logran, creo yo, penetrar en la, no logran penetrar o no logran que nosotros tengamos una empatía con ellos. Si nosotros vemos que el cine de arte o el cine de autor o en general el cine es un arte, o bueno, creo que en general el arte tiene estos rasgos que debe ser subversivo, a veces tiene que incomodar al lector, tiene que incomodar al que escucha, tiene que incomodar al que ve, en este caso el cine, no lo hace de la mejor manera y voy a decir algunos puntos porque en resumen esta película habla precisamente de estos dos personajes que había dicho, de Marie y de Pierre-Louis, que son amantes. Marie, hija de un poeta que es digamos el mecenas, bueno, no el mecenas sino digamos como un mentor de este Pierre-Louis y también del tercero, digamos de discordia, Henry de Regnier, que es el esposo de Marie. Este matrimonio arreglado, resulta que José María de Heredia tiene algunas deudas, algunos problemas y ofrece a su hija en venta para matrimonio. Entonces tenemos dos contendientes principales, Henry de Regnier, que es un poeta también, un escritor, y por el otro lado tenemos a Pierre-Louis, pero resulta que Marie de Regnier tiene digamos inclinación por Pierre-Louis, ¿no? Un hombre más apasionado, un hombre que le gusta de la fotografía, donde sus poemas, vuelvo a repetir, bastante más subversivos, bastante más pintorescos, por así decirlo, pero el que tiene el dinero, en pocas palabras, es Henry de Regnier, y es el que gana, pues si no el amor, pero sí el consentimiento del padre de Marie para que se case con ella. Entonces ellos deciden tener ahí una especie de amorío donde este voyerista Pierre-Louis toma fotografías de ella y al principio parece estar digamos de manera equilibrada porque es un juego entre los dos donde ella no involucra tantos sentimientos y bueno, mucho menos él, pero después se va complicando en el sentido de que ya empiezan a tener ciertos sentimientos, ciertos enamoramientos, ciertos incluso hasta malentendidos, en el hecho de que pues no solamente son amantes físicos, sino empiezan a tener un romance más allá. Entonces es aquí cuando empieza a romperse digamos este juego y empieza a volverse las cosas más serias, ¿no? Hay algunas frases como, por ejemplo, Pierre-Louis dice: para mí el amor es la satisfacción de los sentidos, ¿no? Entonces nos podemos dar cuenta qué significa para él el amor.
lo podríamos reducir a algo totalmente erótico, en algo totalmente sexual o inclusive en algo totalmente genital, aunque como decía es un voyerista porque inclusive por ahí hay un personaje Sora que es una argelina que trae a Francia y es una especie de vedette, una especie pues digamos de bailarina, pero también una musa inspiradora para este fotógrafo y este poeta que pareciera que es un personaje secundario, pero creo que es el mejor logrado de toda la película y el más cálido, porque es el que tiene un poquito más visión de lo que quiere, sabe un poquito más, incluso yo mismo dice en algún momento, yo sí sé que es el amor. Y estos otros dos personajes que están ahí, digamos, entremezclados, no llegan a compenetrarse como este personaje Sora. Estoy hablando nuevamente de Pierluigi, y estoy hablando Pierluigi y Marie Delaunay, que son los personajes que supuestamente tendrían una química algo más candente, algo más significativo, pero no logran mostrárnoslos y nos los delimitan a algo meramente... ¿qué pudiéramos decir? En la superficie nada más de la crudeza que pudiera llegar esta temática o esta historia de dos amantes, ¿no? Entonces vemos, no es que nos espanten los desnudos, no es que nos espanten ese tipo de cosas o que seamos muy persinados, sino simplemente creo que a veces están de más en la historia y no nos dicen nada más que la justificación quizá o la imitación de estas fotografías. Precisamente dan a estos desnudos, pero la historia, como les decía, no logra compenetrarnos a algo más allá, a dar a entender que realmente está existiendo una emancipación femenina en el siglo XIX, que efectivamente en Francia sobre todo se empezó a hacer. No nos está diciendo que es un descubrimiento, digamos, erótico, un descubrimiento de sí misma de este personaje de Marie, y tampoco tenemos claro qué es lo que quiere Pierluigi, o sea, estamos en este medio de como que los personajes no saben ni a dónde van ni cómo van, y el único que está más o menos ahí centrado es Sora. También tenemos al marido que es completamente permisivo de esta relación, aunque no se entera al principio, posteriormente sí se entera, pero él prefiere o decide permitirlo porque pues a él también le conviene, es una manera digamos de excitación para él mismo, porque bueno, no tiene digamos relaciones sexuales con su esposa, es meramente contractual y meramente digamos social este matrimonio y permite esta relación para que posteriormente bueno él tenga una digamos excitación a través de la imaginación de que ella está con otra persona, y bueno, este amante pues lo toma también en serio, ¿no? Después vemos ahí cómo se va transformando inclusive en una relación enferma y llegamos a ver a un punto incluso hasta incestuoso, porque Marie con tal de tener a su lado a esta persona, a Pierluigi, permite o invita a que se case con él su hermana, y lo cual hace que Pierluigi, bueno, pues aproveche esta oportunidad para fotografiar a ambas hermanas en posiciones que la moral no aprueba, dicho por la misma Marie, ¿no? Entonces esta película, a pesar de las miradas, impresiones, colores, diálogos que no son del todo malos, que creo que tiene un buen guión, creo que sí se queda, vuelvo a repetir, en la superficie nada más de esta problemática o de esta emancipación y de este erotismo que se empieza a dar, sobre todo en los escritos de estos poetas, pero que, vuelvo a repetir, nos queda de ver, sí nos incomoda, sí hay momentos que incomodan, digamos, de alguna forma la cuestión del desnudo, porque vuelvo a repetir, es poco justificado en muchas partes, o al menos no se alimenta del diálogo, no se alimenta de la pasión, o sea, es un me desnudo porque me desnudo, y no logramos que los personajes sientan algo más allá, ¿no? Es como lo hago simplemente porque está en el guión, pero no existe la empatía, no existe la química ni de los personajes y ni mucho menos de los actores. De igual manera, no es una actuación homogénea, no es que los actores todos estén bien o todos estén mal, uno un poquito más arriba del otro, pero actuaciones ahí medianeras que no
que no me ayudan a nada y que aparte es una narración excesivamente, digamos, acelerada. O sea, no nos va dando como que esas pausas para ir entendiendo cada una de las cosas, sino que se va narrando de manera tan acelerada que en ningún momento empatizamos con ninguno de los personajes. Vuelvo a repetir, quizá el único que está un poquito mejor es el personaje de Sora, esta bailarina argelina, que por cierto supuestamente está enamorada de Pierre, y Pierre está enamorado de ella, pero permite que los amigos gocen de sus pasiones carnales, por así decirlo, ¿no? Entonces es un poco trastocado, creo yo. No digo que enfermo, porque bueno, tampoco podemos decir eso, pero sí, vuelvo a repetir, el personaje de Pierre-Louis no logramos entender hacia dónde va ni qué quiere. Igual Marie, pues al parecer quiere a este personaje, pero permite que se case con otra persona que es su hermana para tenerlo. Entonces se vuelve una relación un poco enfermiza, ¿no? Y bueno, esa es la película de Curiosa. La fotografía, a pesar de que tiene algunos momentos, algunos encuadres, algunas analogías, por ejemplo, hay un momento de mucha presión o de mucha angustia o de mucha tristeza de Marie, de este personaje, y tenemos a un lado, o vamos mezclando las imágenes con una fotografía que se va como enlodando, con un tipo de brea muy oscura, muy espesa, y que nos va dando como esta sensación también de que ella misma se está como destruyendo, que ella misma se está desvaneciendo. Entonces tiene algunos elementos narrativos interesantes como entre otros, como cosas bien distintivas de la época. Pero también tiene una combinación de una música, de unas interpretaciones, en dos o tres partes tenemos música de New Wave de Arnold Rebotini. Es una música que bien podría estar en cualquier antro en este momento, como música electrónica en cualquier bar, y la ponemos de fondo de una película temporal de 1800 o finales de 1800, que nos parte un poquito. No estoy diciendo que no pueda funcionar una música digamos contemporánea o moderna en una película de época, pero creo que aquí, a pesar de que pudo haber sido un buen elemento, un buen intento, creo que rompe aún más esta película, que no iba tan cuadrada, no cuadrada, sino iba tan adecuada, y se convierte en un elemento que en vez de aportar, reduce lo poco que íbamos logrando. Entonces es una película con la temática muy interesante. Realmente si digamos hacemos un resumen de la película, se oye bien, se oye una historia muy interesante, pero creo que no fue para nada bien lograda, y quedó a deber muchísimo. Creo que pudo haber narrado un poquito más esta emancipación, un poquito más el erotismo justificado, un poco más con penetración entre los personajes, como sentirse un poco más unidos o incluso más desunidos en este ámbito, en cualquiera de los ámbitos que ellos se desarrollaban. Pero sí dejó bastante a desear y se queda en una película meramente digamos erótica o de tinte erótico, pero que no logra despertar ninguna pasión, ningún sentido, ningún gusto, y solamente incomoda a ratos, y con elementos bastante vacíos, con interpretaciones bastante medianas, y que bueno, que ahí estará, que no creo que pase de ahí esta película, pero bueno, veremos después algunas otras críticas. Pues esta fue la crítica, reseña de Curiosa, esta película de Louis Jounet, su primera película, su ópera prima. Esperemos que posteriormente tenga otras oportunidades de mostrar, porque creo que iba por buen camino, pero le falta todavía ahí alguna experiencia para lograr este tipo de historias que son interesantes, pero incluso biográficas, pero que se queda, como vuelvo a repetir, en un limbo ahí medio misterioso entre el erotismo, amor, pero que no es ni una ni otra cosa. Bueno, pues muchas gracias en esta ocasión por ver este programa. Nos vemos dentro de 8 días. No se pierdan nuevamente todo lo que Butaca 80 les ofrece durante la semana. Espero que estén muy bien. Bonito fin de semana. Chao.